Muy bien, continuamos con nuestra serie de mensajes. Hoy vamos a hablar sobre ayuno. Lo vengo prometiendo hace hartos días. En realidad ya tenía... La verdad que yo pienso en ayuno y pienso, ese es un tema que tal vez no es muy popular. ¿Por qué? Porque es una práctica que no es muy común en la iglesia presbiteriana reformada. No sé en otras iglesias, pero por lo menos en nuestro contexto no es muy común. Hay muchos presbiterianos así de años como nosotros que la verdad que hemos hecho muy poco ayuno y la verdad que encontrarme con el texto bíblico fue muy impactante para mi espiritualidad. Así que hoy vamos a hablar sobre el ayuno según Jesús. Vamos a ver qué es lo que el Señor tiene y permítame hacer una nueva lectura de la lectura alternada que ya hicimos. Dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vamos a ver qué es lo que el Señor quiere decirnos. ¿Oramos? Señor, estamos en tus manos. Queremos aprender. Queremos sentirnos desafiados. Por lo tanto, esto no es solamente un mero ejercicio intelectual. Queremos, Señor, que tú puedas inundar nuestros corazones con tu palabra. Para que al ser inundados con tu amor, podamos sentirnos desafiados a hacerlos como cristianos maduros y cristianos que estamos creciendo para poder ser mejores hijos tuyos. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, como les decía, el ayuno no es una práctica muy común dentro de nuestros espacios eclesiales. De hecho, algunos incluso defienden que el ayuno es una práctica judía y no cristiana. Interesante es el contexto en el que se da este texto, Mateo 6. Y Mateo 6 habla de 3 obras de justicia. La Biblia habla de 3 obras de justicia que todo cristiano debería tener o hacer. Estas 3 obras de justicia están en el versículo 2, habla de cuando uno da limosnas, las obras de caridad. En el versículo 5 están las oraciones, cuando ores, entonces cierra tu puerta. Y ahora en el versículo 16 está el ayuno. Ahí están las 3 obras de justicia que Mateo quiere que nosotros entendamos, de que al incluir aquí el ayuno, Jesús nos dice que el ayuno forma parte de la espiritualidad cristiana. Muy bien, obras de caridad lo entendemos, buenas obras, las oraciones también, pero el ayuno por alguna razón ha estado un poco coja esa parte de nuestra espiritualidad. No quiero ponerlo en una situación incómoda, no le voy a pedir que levante la mano. Pero ¿hace cuánto que no ayuna? No levante la mano, por favor. Pero ¿hace cuánto que no ayuna? Es un tema, ¿cierto? Es un tema. Yo, de hecho, en 10 años aquí no he predicado nunca sobre el ayuno la primera vez. Pero es interesante porque el ayuno no fue inventado por Jesús. Ya era una práctica en el Antiguo Testamento. De hecho, la palabra era sadaka. Y era la abstinencia de alimento y agua, o a veces parcial. Solo alimento dejaban de ingerir y se quedaban con el agua. Hay ejemplos en el Antiguo Testamento de ayunos de un día, hay ejemplos de ayunos de 7 días, hay ejemplos de ayunos de 40 días sin alimento y solamente con agua. ¿Cuál era el objetivo del ayuno? Que el ayuno siempre va acompañado de oración. Entonces no era solamente dejar de comer, era dejar de comer para dedicarse a la oración. Entonces parece que eso iba siempre junto. De hecho, el tiempo era, o la idea era separar un tiempo para preparar el corazón para la oración. Hay un versículo en la Biblia que me gustaría que usted me acompañe, Salmo 35:13, Salmo 35:13, que habla en realidad que hay un objetivo mayor en el ayuno, que es la aflicción del alma. Y me pareció súper interesante eso. Dice, pero yo, hablando de David, Salmo 35:13, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Muy interesante, porque
el objetivo para David en el ayuno era la aflicción del alma. Interesante. Muy bien, volvamos a Mateo. Solo un ayuno era obligatorio en el Antiguo Testamento, que era en el día de la expiación. ¿Qué es lo que pasaba ahí? El sumo sacerdote ofrecía sacrificio por los pecados del pueblo, y el pueblo era obligado, entre comillas, a someterse a ayunos. Y Moisés insiste en esta idea de que era para afligir el alma. Muy interesante eso. Entonces, la falta de alimento aparentemente está relacionado con la aflicción del alma. Entonces, de la misma forma que el cuerpo siente la falta de alimento, entonces el alma también debía sentir falta de Dios. Así como el alimento así como el cuerpo sentía la falta de alimento, así también nuestra alma también sentía falta de Dios. Esa es la idea de la necesidad de Dios para sobrevivir a este mundo. Miren qué interesante. La necesidad de Dios. Y yo fui armando ahí el rompecabezas, la necesidad de Dios para sobrevivir. Muy bien, hay muchos relatos en la Biblia sobre ayuno, y regularmente las razones eran estas. Estaban tristes y arrepentidos por el pecado, necesitaban el perdón de Dios. También lo usaron para la expresión del quebrantamiento del corazón. También lo usaron para suplicar en situaciones de sequía, en situaciones de crisis económica. El pueblo hacía ayuno. Muy interesante eso, porque eso me muestra de que la gente imploraba a Dios mediante los ayunos cuando se encontraba en una situación muy compleja en el que se sentían lejos de Dios. Muy interesante eso. Entonces, ¿cómo debe ser el ayuno según Jesús? Porque Jesús viene aquí a enseñarnos cómo deberíamos practicar el ayuno. La primera cosa, Jesús espera que se ayune, Jesús espera que se ayune voluntariamente. Miren qué detalle, cómo comienza el texto en el versículo 16. 16. Cuando ayunes. Nada más. Eso quiere decir de que Jesús presupone, da por hecho que los discípulos ayunan. Primer batatazo, ¿cierto? Primera cosa que nos complica. Chuta, pero yo no ayuno. Entonces, primero que Jesús muestra aquí es que hay una presuposición de Jesús de que nosotros sí ayunamos. Jesús mismo en Mateo 9 dice que después de su muerte los discípulos iban a ayunar. Interesante eso. Lo más anecdótico aquí es que cuando ayunéis sumado a Mateo 9, entonces sacamos la conclusión de que Jesús no espera que sus discípulos ayunen todo el tiempo, sino en situaciones muy puntuales. Lo que espera Jesús es que no lo hagan de manera obligatoria y ritualista. Porque dice, cuando ayunen, situaciones muy especiales, cuando yo no estoy, entonces ustedes van a ayunar. Entonces, aparentemente eran situaciones muy especiales. Miren qué interesante. ¿Por qué? Porque los fariseos y los discípulos de Juan el Bautista ayunaban lunes y jueves, 2 días regulares de ayuno. Lunes y jueves ayunaban como una actividad religiosa, ritualista y obligatoria. Hoy es lunes, ok, me toca ayuno. Hoy es jueves, me toca ayuno. Y Jesús dice, no es así. No es así. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Que no tiene sentido para Jesús que mientras Cristo esté presente, mientras el novio esté presente, no tiene sentido para Jesús que haya aflicción, sino que haya fiesta y alegría para celebrar. Permítame hacer un enganche con nuestra espiritualidad. Sin la presencia de Cristo en nuestras vidas, los discípulos encontramos razones para ayunar. Si no sentimos la presencia de Cristo presente en nuestras vidas, tenemos que ayunar, porque tenemos que ir a buscarlo. Tenemos que esperar de Él. Jesús plantea eso, le dice a los que cuestionaban el ayuno, le decía, pero ¿por qué ellos tienen que ayunar si están conmigo ahora? Yo estoy aquí, el novio está aquí, este es un tiempo de celebración.
Este es un tiempo de fiesta. Pero cuando yo me vaya, ahí van a comenzar a ayunar. Hay una lección ahí, que uno ayuna cuando se siente lejos de Jesús, porque ahí no hay motivos para festejar. Yo sé que muchos de ustedes, como yo, nos hemos sentido en momentos lejos de Jesús. Es el tiempo para ayunar. Jesús no consideraba el ayuno como una práctica tan frecuente y tan constante como las oraciones. El propio Jesús, la Biblia relata, si la Biblia hubiera querido relatar más ayunos de Jesús, lo hubiera hecho, pero relata solo un ayuno en el contexto de la tentación. 40 días ayunó Jesús, pero solo una vez. Los evangelios no registran a Jesús ayunando constantemente. De hecho, Hechos menciona la práctica del ayuno de la iglesia solo 2 veces. En el capítulo 13 de Hechos, ellos estaban ayunando y orando cuando el Espíritu Santo vino y dijo: separen a Pablo y Bernabé para enviarlos. Y el segundo ayuno fue en el capítulo 14, cuando dice que ellos se dedicaron al ayuno y a la oración para elegir presbíteros para sus plantaciones de iglesias. Dos veces en todo el Nuevo Testamento. Por lo tanto, aquí no hay una cuestión obligatoria o ritualista, pero sí hay una conciencia de nuestra necesidad de Dios. Cuando estamos en tiempos de elecciones de presbíteros, no vamos a obligar a la gente a ayunar, pero usted como miembro de esta iglesia debería sentir esta necesidad. Señor, yo necesito sabiduría. Yo necesito que tu Espíritu Santo venga a mi vida para poner un voto de acuerdo a tu voluntad. Cuando pasan los incendios en Valparaíso, o estas catástrofes que bien nos tienen acostumbrados la naturaleza aquí en Chile, es un tiempo para ayunar, es un tiempo para buscar a Dios. Pero no podemos decir a toda la iglesia: ya, ahora vamos a estar 7 días de ayuno, porque no es algo ritualista y obligatorio. Es nuestra propia conciencia delante del Señor, nuestra propia espiritualidad que necesita de Jesús. Entonces, lo que nos muestra aquí es la importancia del valor del ayuno para ser usado en momentos difíciles, en momentos de crisis, en momentos de decisiones, en momentos de necesidad de Dios. Pablo incluso muestra el ayuno como parte de su lista de sufrimientos por causa de la obra de Cristo. Dice: yo sufrí esto, yo estuve en la cárcel, a mí me torturaron y también ayuné. Como parte de su lista de cosas que él hacía como siervo del Señor. Pero en las cartas pastorales de Pablo y de los otros apóstoles no encontramos ninguna orden para que los creyentes ayunen, pero sí hay una recomendación de que tienen que estar en constante oración. Es muy interesante porque el ayuno prepara un corazón para la oración. A veces nosotros sabemos que tenemos que orar, pero por alguna razón, circunstancia, nos distraemos, cosas para hacer y no dedicamos tiempo a la oración. La palabra insiste: tienes que dedicarte a orar sin cesar, dice la Escritura. Pero ¿cómo yo voy a orar si estoy tan ocupado? El ayuno es el instrumento. Dice que el ayuno te ayuda a separar un tiempo para preparar tu corazón para la oración. Es un instrumento, es una herramienta que el Señor nos da. Por lo tanto, el ayuno siempre, para concluir esta parte, el ayuno siempre viene acompañado de oración, pero la oración no siempre viene acompañado de ayuno. El ayuno es voluntario, pero necesario. ¿Se entiende la idea? Es para gente madura, porque el infantil, el niño, necesita que le digan qué hacer. Para el creyente que va creciendo en Cristo y va entendiendo la dinámica de su relación con Dios, dice: no, yo me siento lejos de Jesús, yo necesito tomar una decisión importante en mis negocios, necesito tomar una decisión importante en mis estudios, yo me estoy sintiendo un poco. Ayuna. Es el instrumento que el Señor te da para tomar buenas decisiones. Jesús presupone que ayunar va a formar parte de nuestra piedad como expresión de nuestra necesidad de Él. Por eso estas dos palabras me abren una dimensión espiritual para mi vida cristiana. Cuando ayunes es porque Jesús presupone que yo voy a usar de este instrumento poderoso en sus manos. Muy bien, segunda cosa. Jesús espera que se ayune, no le hagan caso a esa R,
Jesús espera que se ayune correctamente. Miren lo que dice el texto: no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Muy interesante, porque en el Antiguo Testamento ya habían distorsionado el ayuno. En Isaías, y a mí me gustaría que vaya a Isaías, yo sé que usted está desacostumbrado a que yo lo lleve de un lado para otro, pero este versículo es especial. De hecho, yo tenía una gran duda, si predicar en este versículo, Isaías 58, 3 y 4, o predicar el de Mateo 6. Así que vaya conmigo, Isaías 58, 3, 4 y en adelante. De hecho, me estoy animando a predicar ese texto. Dice que Dios reprende al pueblo con relación al ayuno y les dice, o mejor, el pueblo estaba reclamando a Dios por su falta de respuesta a sus ayunos. El pueblo estaba reclamando a Dios porque no le respondía si ellos estaban ayunando. Y Dios les responde que el objetivo del ayuno no es solo quedar con hambre y seguir con la vida como si seguir con la vida como si nada. El objetivo del ayuno no es perder peso. Hay un propósito para el ayuno, y el versículo 4 nos dice eso. Pero ustedes creen que es una mera formalidad, le dice Dios. Venir con la cara demacrada, triste, curvada. No se trata de eso. Versículo 6, el verdadero objetivo del ayuno. Versículo 6, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Mire qué lindo, que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Quiero ser súper claro con esto. Porque a uno puede agarrar papa con el primero y decir, ok, voy a ayunar y voy a sentir que estoy cerca de Dios, y voy a sentir que estoy unido a Dios, y que el Señor me bendice, y que yo estoy en un nivel espiritual muy, muy alto. Miren qué interesante, porque al tiro Jesús nos baja de un ondazo y dice, no sirve de nada ayunar si eso no significa un cambio en nuestras vidas. No sirve de nada ayudar si eso no implica transformación. El ayuno solo tiene valor si hay arrepentimiento, si hay un cambio de actitud, un cambio de disposición en la vida. No tiene ningún valor si eso no va acompañado por una disposición para arreglar nuestros caminos. Una disposición. Miren qué interesante. Voy a ayunar. ¿Por qué voy a ayunar? Porque tengo una disposición de cambiar el rumbo de mi vida. Miren qué interesante. ¿Y qué es lo que pasa? Resultado, versículo 8. Por eso digo, no se pierda esta oportunidad. Miren el versículo 8. Entonces, miren qué lindo, es precioso este texto. Entonces nacerá tu luz como el alba. Aleluya. Entonces tu salvación se dejará ver pronto. Entonces irá tu justicia delante de ti. Entonces la gloria de Jehová será tu retaguardia. Qué lindo, es el carácter de Cristo brillando en su máximo esplendor en tu vida. Qué lindo esto. Ese era el problema en los tiempos de Jesús. Volvamos a Mateo. Estoy que me animo a predicar en Isaías, pero volvamos a Mateo. Ese era el problema en los tiempos de Jesús. No seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro. El mismo problema. ¿Se acuerdan del fariseo y el publicano, cierto? Cuando fueron a orar en el templo. ¿Qué es lo que decía el publicano? Ni siquiera levantaba la vista y decía, yo soy un pecador miserable, ten misericordia de mí. Necesidad de arrepentimiento, necesidad de cambio de vida. ¿Qué es lo que hacía el fariseo? No tomo, no bailo, no fumo, ayuno 2 veces por semana. Se lo dice a Dios, se lo enrostra en la cara. Ayuno 2 veces por semana. Diezmo de todo lo que tengo. Es interesante porque la posición que él tenía, el fariseo, tenía algo que estaba mal en su espiritualidad. Pensaba que el ayuno era algo meritorio.
yo hago para que tú me des. Yo ayuno para que tú me bendigas. Y el Señor dice, no pasa por ahí. Cuando ayunes, dice Jesús, no seas como ellos. ¿Por qué? Porque querían impresionar a los hombres. Colocaba en su Facebook ayunando. Si el fariseo hubiera estado en esa época, hubiera puesto en el Facebook ayunando y con cara así como, ¿o no? Era lo más probable. ¿Y qué es lo que iba a recibir? Muchos likes. Te iban a aplaudir, admirar, oh, qué hermano tan espiritual. Qué fantástico, cuánto me gustaría ser como tú. Esa es tu recompensa. ¿Quieres la admiración de los hombres? Eso es fácil, hermanos. Hazte un poco el espiritual, haz que oras un poco, eso lo vas a recibir. El aplauso de las personas. Mostrarte un poco más religioso que el encima de la media, obviamente. ¿Por qué? Porque Jesús dice, eso es fácil de conseguir. Tú quieres eso, lo vas a tener. Muchos likes. Pero es interesante porque no era hacerlo en secreto tampoco. El texto no me está llevando para allá. El texto me está diciendo de que no es meritorio. Ese es el punto. Dios no va a recompensar el ayuno. Y Dios no va a quedar en deuda con nosotros. Si quieres que los hombres te aplaudan, muy bien. Pero Dios perdonará al publicano y al fariseo no. Y esta parte es la mejor. Jesús espera que se ayune. Y dale con la R. Jesús espera que se ayune adecuadamente. La verdad que esta palabra no es la más completa, pero ahora se lo voy a explicar. 17. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que vive en secreto te recompensará en público. Miren qué lindo esto. Jesús está animando a los discípulos a ayunar, diciéndoles que hay una recompensa para quienes lo hacen adecuadamente. Y uno dice, pero no era que en la anterior uno no lo hacía. ¿Cómo solucionamos el asunto? Recompensar aparentemente en el texto no es una transacción con Dios. Es como yo voy a ayunar y Dios me va a ayudar. No, porque no se conjuga con el texto. ¿Por qué? Porque quiero ser súper claro aquí. Y nosotros como iglesia defendemos este tipo de espiritualidad. Nosotros no conquistamos nada. En la espiritualidad cristiana, con Dios nosotros recibimos dádivas. Nosotros no conquistamos nada, nosotros recibimos dádivas. Entonces, ¿por qué utiliza la palabra recompensar? Y ahí me metí en el texto. Hay dos palabras diferentes aquí, que están traducidas de la misma manera, pero son dos palabras distintas. La palabra del 17, del versículo 17, y ya tienen su recompensa, es distinta a la del 18, que te recompensará. Porque la primera es salario, es pago. Tú trabajas para obtener algo. Tú quieres la admiración de la gente, toma. El Señor dice, tú vas a tener la admiración de la gente. Pero la otra significa literalmente, es algo que vuelve a ti. Es algo que vuelve a ti. Esa es nuestra recompensa, algo que vuelve. Entonces mi pregunta es, ¿qué es lo que yo estoy buscando? ¿Y qué es lo que va a volver? Entonces el ayuno tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de mi ayuno? Dice que eso va a volver. Si yo quiero el aplauso de los hombres, ahí tienes tu recompensa. Pero si yo quiero otra cosa, dice que eso va a volver. Muy bien, cuando se hace adecuadamente, la recompensa del ayuno es la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra recompensa es la aprobación de Dios. Y como la aprobación de Dios no es algo meritorio, entonces eso glorifica a Dios. Se lo explico de mejor manera. En las 3 obras de justicia, mire, versículo 4 con la limosna, versículo 6 con la oración y el versículo 18 con el ayuno, la recompensa es los hombres te van a aplaudir.
y encontrarás un elogio sin mayor significado. Pero en las tres, si se hace adecuadamente, tendremos la aprobación de Dios, porque nuestra mayor recompensa es la gloria de Dios. Si nosotros buscamos la gloria de Dios, entonces volverá a nuestras vidas y nos perseguirá y nos seguirá. Yo no busco cosas terrenales. Yo no busco la satisfacción de mis proyectos. Yo busco la satisfacción del proyecto de Dios. ¿Qué es lo que tú quieres hacer en mi vida? Eso es lo que yo estoy buscando. Yo no estoy buscando que el Señor me ayude puntualmente con algún proyecto. Yo quiero que el proyecto de Dios sea efectivo en mi vida. No lo quiero llevar otra vez a Isaías 58:8, pero le quiero leer otra versión del 8. Miren qué interesante. Entonces nuestra salvación llegará como el amanecer, y nuestras heridas sanarán con rapidez. Después de hacer el ayuno, su justicia nos guiará hacia adelante. Miren cómo termina. Y la gloria del Señor nos seguirá. Qué lindo. Ayuna, la gloria del Señor te seguirá. Ayuna, dedica un tiempo a la oración, dedica un tiempo a buscar al Señor, a ser más sabio, a estar más conectado con Él. Y dice que la gloria de Dios, todo el peso de lo que es Dios, llegará a tu vida y sabrás qué hacer. Es por eso que hay una diferencia entre el ayuno sacrificial, que busca obtener algo terreno, nuestros intereses, nuestros sueños, nuestros proyectos, y el ayuno espiritual, que busca el deleite en Dios y la renuncia a la vida. Yo no quería terminar sin hacer antes una reflexión, como dicen los cabros, una bola. Que con tanta cuestión del ayuno comencé a pensar, ok, esto lo entiendo, Señor, pero ¿para dónde me quieres llevar? Comenzar a ayunar es comenzar a morir. Es renunciar a lo que es esencial para la sobrevivencia. El ayuno representa un momento de la vida donde nos damos cuenta que hay una realidad que es más importante que nuestra propia sobrevivencia. Es ese paso en dirección de algo que es más importante que permanecer vivo, la gloria de Dios. Que el ejercicio del ayuno nos coloque delante de dimensiones y realidades más importantes que la propia vida. Y que tengamos el coraje de tomar una decisión, de saber que existen cosas más importantes que seguir viviendo de la forma que estamos viviendo. Mi vida, mi sobrevivencia física es menor que toda mi experiencia con Dios. Mi vida, mi experiencia física es mucho menor que la experiencia de encarnar en toda mi existencia el propósito de Dios para mi vida. El ayuno nos muestra cómo estamos viciados con nuestras vidas. Ayune para que se dé cuenta cómo está viciado en su vida. Y el que quiere guardar su vida la va a perder, dice Jesús. Ayune para que se dé cuenta cuán aferrado está a este mundo. Y su alma se va a afligir. Y va a buscar de Dios. Y va a buscar la gloria de Dios. El ayuno nos muestra quiénes somos. Y coloca nuestra alma en la dirección correcta para orar. Cuando comiences a sentir hambre y se te revuelve el estómago, no dices, esa marraqueta me está hablando. Te aflige. Hay una relación muy interesante ahí. Señor, tú eres más importante, porque así comienza. Tú eres más importante que esa marraqueta. Así comienza. Y después tú vas sumando. Tú eres más importante que mi cocina. Tú eres más importante que mi casa. Tú eres más importante que mi familia. Nosotros estamos viciados en este mundo. Estamos viciados con nuestra vida. Ayune para que vea cuán importante es Dios para usted.
Tengo 3 cosas más para decir. Este mensaje es largo, yo sé que es largo. Primera cosa, para quien nunca ayunó, mensaje para usted. Para quien nunca ayunó, me gustaría animarte a que ayunes y que lo hicieras con moderación y que sea un día para separar, que un día que tú separes tu día para buscar al Señor, tiempo para mirar tu corazón, tiempo para confesar tus pecados, tiempo para tomar decisiones que impliquen un cambio de rumbo en la manera que estás llevando tu vida. Para quien quiere y no puede, porque hay hermanos nuestros que por razones médicas necesitan comer y no pueden estar sin mucho tiempo, no pueden estar mucho tiempo sin alimentarse. Tengo una palabra también para usted. Yo no quiero colocar en usted una carga que no corresponde en este caso. ¿Por qué? Porque como vimos, el objetivo del ayuno no es estar sin comer. El objetivo del ayuno es la aflicción del alma, es el quebrantamiento, es el tiempo en oración y la búsqueda de Dios. No se trata de no comer, se trata de buscar al Señor. Separe un tiempo especial para buscar al Señor. Busque su manera para hacerlo. Y el tercer grupo, para quien siempre lo hace, porque hay alguno que siempre lo hace, anímese a seguir haciéndolo, pidiéndole a Dios que lo libre de un sentimiento de superioridad espiritual, pidiéndole al Señor que tenga cuidado en pensar que el ayuno es una práctica meritoria. Dios no te debe nada y no estás conquistando nada. Es mi oración que el anhelo de tu vida sea la gloria de Dios. No sé qué va a resultar de esto. Usted no va a saber si esta semana he ayunado o no. No voy a poner en el Facebook ayunando. Pero ciertamente no hay ayuno o no hay verdadero ayuno sin un cambio en mi vida, sin un cambio en la dirección por donde yo estoy yendo. Así que si hay una iglesia transformada, es una iglesia que ora, es una iglesia que ayuna y que está buscando la gloria de Dios. ¿Oramos? Gracias, Señor, te damos por darnos la bendición, Señor, de saber que tú nos estás llevando a niveles de espiritualidad cada vez más importantes y cada vez más maduras como iglesia. No queremos ser un grupo de personas que se reúnen los domingos para deleitarse de las alabanzas y de la predicación. Queremos ser un grupo de discípulos tuyos que entienden que en su espiritualidad necesitan parecerse cada vez más a Cristo. Gracias por los instrumentos que tú nos das, por las limosnas, por la oración y por el ayuno. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a que cada vez que necesitemos de ti, que nos sintamos lejos de ti, cada vez que queremos tomar una decisión importante en nuestras vidas, que tú nos lleves al ayuno para poder orar correctamente. Gracias, Señor.